Compañeros, buenas noches. Buenas noches, Buenas profe, ¿cómo noches, está? profe. Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ya oficialmente. Bienvenidos, muchachos, a nuestra sexta tutoría de finanzas corporativas y mercado de valores. Al día de hoy vamos a trabajar una tareita que teníamos por allí y vamos a trabajar mercado de renta fija y variable, algunos conceptos básicos sobre esos dos tipos de mercados que tenemos pendientes. Pero primero, como es costumbre, ustedes saben si hay alguna participación de los chicos que hayan tenido, hayan conocido temas interesantes para compartir con el grupo. Los escucho, muchachos. Les presto el micrófono. Profe, buenas noches. Natalie Ladino. Sí, profe. Profe, pues de pronto, no sé, la noticia que ha estado como sonando mucho estas semanitas y acá en el país es con lo de la reforma tributaria, profe, que pues aparte del importante componente del IVA, también habrán cambios en el impuesto de renta, en el impuesto al patrimonio, las personas, impuestos en las pensiones. Pues con esas subidas el gobierno trata de recuperar unos 25.4 billones de pesos aproximadamente, que serán invertidos en lo que es el ingreso solidario, programas de primer empleo y matrícula cero. Pues esperemos, profe, que sea cierto. Y pues por ahí también había leído de las personas que ganan a partir de 2.600.000, ya también van a empezar a declarar renta. Tenaz eso, ¿cierto? O sea, 2.600.000 es un tope muy bajito para empezar a declarar renta. Sí, profe, la verdad sí es algo muy bajito para una persona ya tener que empezar a declarar renta. Sí, digamos el tema ahí es lo que de pronto ya habíamos hablado en alguna oportunidad, el tema de la equidad. Si fuéramos equitativos, si los impuestos fueran equitativos, obviamente pues más personas mmm, podrían, digamos, pagar o contribuir, pero con unas tasas más bajitas, ¿cierto? Sí, profe, y digamos ayer algo escuchando en las noticias que pues digamos no me parece justo como la parte en que distribuyeron el IVA y decía, y por ejemplo, o el periodista no se supo expresar porque él decía que los alimentos, por ejemplo, las carnes frías ya van a quedar grabadas con el 19%, que porque una persona que compre carnes frías no es de clase social baja, ya es clase social, o sea, ya tiene cómo pagar el IVA. Entonces yo me puse a pensar, entonces un hogar donde, digamos, tienen que comprar una barra de salchichón, digamos, para la semana porque no hay para carne, entonces esa persona ya es de clase social alta. O sea, es como contradictorio para mí. Sí, eso es totalmente contradictorio, digamos, son maneras de ver las cosas, no sé, desde una óptica diferente, sí. No parece lógico desde ningún punto de vista que, que se catalogue a una persona, digamos, ya con un ingreso porque simplemente compra X o Y producto. Pues habrá unos suntuosos, sí, claro, pues el que compra, digamos, un carro de 100 millones, pues bueno, está demostrando un poder adquisitivo alto, ¿cierto? Pero son cosas muy diferentes. Pero en cuanto a elementos de primera necesidad, pues no deberíamos estar hablando de eso. Natalie, muchas gracias por el aporte. ¿Algo más, muchachos? Listo, profe. La profe, buenas noches. Omar. Sí, señor. Profe, pues en este momento me llamó mucho la atención el cierre del canal de Suez por el buque que está atascado. Entonces, digamos, están diciendo en este momento pues el aumento que está teniendo el crudo ya con el cierre del canal por este buque pues ahí atascado. Es un incremento muy alto. Y adicional, pues los sobrecostos que van a tener las empresas marítimas que tienen que empezar a dar la vuelta por África, porque ya en este momento cuentan con más de 100 buques ahí esperando el paso. Entonces, pues se viene como un crecimiento alto, según los análisis, por por este buque que está ahí atascado.
Sí, Omar. Sí, profe, así. No es Bueno, mal, profe. la verdad no tenía conocimiento sobre eso. Pues es algo fortuito, pues que sí, de todas maneras afecta. Ustedes saben que la economía y el precio de los commodities pues afectan por cualquier cosa y pues obviamente hay habrá algunos beneficiados y otros perjudicados, obviamente pues porque eso va a modificar los precios. Lógico, ¿cierto? Ante Profe, sí, pero digamos, en este caso, esto está perjudicando el aumento del crudo, del petróleo, para los que traen de allá de estos países del otro lado, ¿cierto? Pero nosotros que somos productores, eso no nos puede traer un beneficio. sí, claro, sí, porque el precio del dólar está completamente globalizado, es decir, son precios internacionales. Nosotros nos podemos ver beneficiados con la subida del precio. Ah, ya, gracias, profe. Listo. Gracias, Omar. ¿Algo más, muchachos? Profe, con respecto a lo que decía Lorena. sí, señor. Con respecto a lo que decía la compañera, es que el gobierno está como haciendo, o sea, contemplando la posibilidad también de aumentar el endeudamiento del país. Entonces yo creería que por eso es que ellos hablan del aumento de todas las cosas. Pues endeudamiento, sí, claro. O sea, recuerden que tal vez ya habíamos hablado de esas cifras, pues que son tantos grupos, qué pena. Sí, cuando yo les repita un cuento que ya les haya echado, ustedes ponen cara de sorprendidos, ¿sí? Como si lo escucharan la primera vez. Lo que pasa es que son muchos grupos. El aumento de la deuda externa de Colombia el año pasado estuvo cercano a los 40 millones, a los 40.000 millones de dólares. Eso es un cajonado de plata. Y por eso es que se está hablando de reforma tributaria, porque obviamente esa plata hay que pagarla en algún momento dado. Nosotros tenemos que recuperar las finanzas y casualmente eso liga con una tareita que teníamos, que ahorita vamos a hablar sobre ellos, que es sobre el ENVI, el Emerging Bonds, Emerging Market Bond Index. Ay, perdonen el inglés pacoreño. eh, que es un tema que mide, digamos, la capacidad de endeudamiento de las naciones. Lo vamos a ver ahorita y ligamos esos dos temas. Sí, miren, el año pasado pasamos de cerca de 120.000 a cerca de 160.000 millones de dólares en deuda externa. ¿Producto de qué? Pues producto de todos los préstamos que tuvimos que hacer con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el Fondo Interamericano de Desarrollo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. También tuvimos que emitir unos bonos en Europa para poder subsanar un poquito, digamos, la disminución de los ingresos que se vio obviamente por la disminución de la economía. Recordemos que la economía decreció el 6.8% y eso obviamente se ve reflejado de manera directa en el recaudo de los impuestos. Y también pues por el mayor gasto que ha tenido que venir, que ha tenido que desarrollar, digamos, el Estado en el tema de los subsidios. Y también, obviamente, en ese momento, ustedes saben que el tema de las vacunas, esa vaina no es barato, eso es carísimo. Y lo tenemos que pagar de alguna manera. Entonces, reforma, pues tiene que haber. Yo siempre alegaré que la reforma no es mala per se, lo que es malo es la inequidad. Es la inequidad, es que haya sistemas, digamos, bien establecidos, en donde aquel que tenga mayor posibilidad de pagar impuestos, pues pague más, ¿sí? El que gana más, que pague más, el que gana menos, que contribuya con menos, pero que sean muy equitativos y obviamente el otro cuento, pues que siempre saldrá digamos, a la luz cuando hablamos de impuestos es que, pues, que los recursos se manejen de manera idónea, es decir, que no se pierda, porque recuerden que el impuesto más grande que pagamos todos los colombianos se llama, ¿cómo se llama? El más caro de todos. El IVA. No, hay otro que es más caro. El impuesto de renta. No. Al ¿Cuál, consumo. cuál, cuál es el impuesto? ¿Cuál es el impuesto? El impuesto que indirectamente tenemos que pagar nosotros. Lo escucha uno por ahí coloquialmente a veces en las noticias o en tal. Se llama la corrupción. La corrupción es el impuesto más grande que tenemos que pagar. Toda la plata que se roban en el gobierno nos toca pagarla a nosotros.
y eso ustedes saben cuánto representa como porcentaje del Producto Interno Bruto anualmente. Eso es una millonada la plata que se pierde. Entonces, el día que nosotros seamos, digamos, eficientes en el manejo de los recursos que el Estado recibe y que hablemos de equidad, ese día nos podemos poner de acuerdo en que todos paguemos de acuerdo a las capacidades que tengamos. Una persona que gana 2.600.000, por ejemplo, pues sí pague, pero un valor pequeño, ¿cierto? Obviamente, de acuerdo con sus capacidades económicas. Muchas gracias, Lorena. Muchachos, ¿algo más? Bueno, vamos a registrar rápidamente la asistencia para que arranquemos mirando. Primero miremos vamos a mirar primero el portafolio, cómo van esas pérdidas, perdón, cómo van esas pérdidas, perdón, esas inversiones que tenemos. Esta semana estuvo duro el tema del mercado de valores, ya lo vamos a ver. Blanca Milena. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Lady Caterini. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, profe. Cindy. Buenas noches, profe. Kelly Tatiana. Presente, profe. Buenas noches. Marisela Camayo. Buenas noches, profe. Luisa Fernanda Delgado. Buenas noches, profe. Brian García. Buenas noches, profe. Bismar González. Presente, profe. Buenas noches. Lina Marcela Guevara. Buenas noches, presente. Bueno, Alexandra Hincapié. Profe, buenas noches, qué pena, presente, Alexandra Hincapié. Listo. Lady Joana Jaramillo. Buenas noches. Natalie. Presente. Juan David Leiva. Buenas noches, presente. Cindy Juliana. Cindy Juliana Linares. Marta. Buenas noches, profe, presente. Juan José Pino. Buenas noches, profe, presente. Ana María Posada. Buenas noches, presente. Ana María Puerto. Buenas noches, profe, presente. Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo Ríos. Gustavo, creo que Gustavo escribió. Espérenme si fue él. Sí, Gustavo escribió que tiene un retardito que llega. Bueno, Gustavo Adolfo. Franci. Buenas noches, profe, presente. Bueno, Valentina. Urrea, profe. Valentina Urrea, sí. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Valentina. Omar. Omar Velázquez. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Omar. Julie Lorena Vera.
Buenas noches, profe. Bueno, muchachos, muchas gracias. Vamos a mirar primero, les voy a compartir la pantalla para que miremos cómo fue ese cierre. Este portafolio lo hice con la fecha con el cierre de ayer, 24. Ahí lo vemos. Sí, profe. Bueno, listo, muchachos. Mire, este fue el cierre de la bolsa el día de ayer, 24. La más transada fue la vivienda, la menos transada fue con Concret. Unas se repusieron un poquito, digamos, tienen por aquí unas recuperaciones pequeñas, pero en general la semana, o digamos desde la última valoración, que fue el 12, que fue la que nosotros hicimos, se siguen acumulando algunas pérdidas, ya lo vamos a mirar. Este fue el cierre entonces de la bolsa. Vamos a mirar el archivo que manejamos. Aquí está. Este archivo ya está en plataforma para que lo puedan consultar allí. Entonces miremos desde aquí, desde la variación. ¿Cuál ha sido la variación de...? Bueno, ustedes me van a creer que aquí dice marzo 24, ¿vale? Entonces, desde febrero 12 hasta marzo 24, un mes y medio prácticamente, tenemos estas variaciones acá, del 8.51, del 5.66, bueno, hay unas que van perdiendo más, Grupo Argos, la que más pierde es Cementos Argos con el menos 14.32, y la que más gana es Enca, sigue siendo, con los mismos 15 pesitos, 24.58, un caso atípico, pero pues podríamos decir que de las más transadas, la que más crece es Ecopetrol, que pasa de 2.150 a 2.333, devolviéndose un poquito. Recordemos que el 12 estaba en 2.350 y llegó a estar en 2.400 en un momento dado. Bueno, muchachos, así las cosas. ¿Cómo se movió esto? Mire, Marisela la semana anterior tenía una pérdida acumulada de 2.075.000 y esta semana presenta una de 3.293.000, o sea que durante este periodo deterioró su portafolio en 1.217.000. Así están casi todos. Blanca Milena la semana anterior tenía una utilidad de 399.000 y la cambió por una pérdida de 1.608.000, perdiendo 2.008.000 durante la semana. Caterine Ardila. Caterine está. Sí, señor. Bueno, la semana anterior tenía una utilidad de 2.693.000 y la cambió por una pérdida de 241.000 pesos, perdiendo 2.934.000 durante la semana. Profe, pero entonces, ¿qué fue que todas bajaron? Sí, claro, sí, mira, aquí por ejemplo, ¿qué pasó? Aquí Ecopetrol se devolvió un poquito, sí, porque ya estaba en 2.350. Bancolombia también, de 30.520 bajó a 30.000, el Grupo Argos también bajó, Minero se mantuvo y Terpel bajó. Recordemos que Terpel estaba en 8.100 en el último corte y bajó a 7.990. O sea que, digamos que con estos 20 millones de Terpel y con estos 32 millones de Ecopetrol, perdiste lo que habías ganado anteriormente. Se había ganado y quedó en pérdida. Sí. Bueno, Mariana tenía la semana anterior una utilidad de 1.776.000 y la cambia por una utilidad de 655, perdiendo 1.120.000 durante la semana. Luisa Fernanda Delgado. La semana anterior tenía una pérdida de 2.050.000 y hoy tiene una pérdida de 3.027.000. Sin embargo, es la pérdida más pequeña durante la semana. Brian tenía hace 8 días, perdón, la última vez que lo miró, hace 8 días, 524.000 de utilidad y lo cambia por una pérdida de 3.110.000. También Grupo Sura, Ecopetrol, Bancolombia, Grupo Argos también retrocede y es la pérdida más grande durante la semana de 3.634.000.
Alexandra Hincapié, la semana anterior tenía una pérdida de 1.667.000, hoy tiene una de 2.942.000, para un deterioro de ese portafolio de 1.275.000 pesos. Cindy Juliana Linares, la semana anterior tenía una pérdida de 749 y la convierte en una de 2.111.000, perdiendo 1.362.000. Juan José, la semana anterior tenía una utilidad de 1.800.000 y la cambia por una pérdida de 1.758.000, perdiendo 3.559.000. Ana María Puerto, la semana anterior tenía una utilidad de 1.907.000, hoy tiene una de 850.000, que no es mala para mes y medio, perdiendo 1.057.000. Gustavo Adolfo, la semana anterior tenía utilidad de 393 y hoy tiene pérdida de 2.888.000, perdiendo 3.282.000. Este es el portafolio más valorizado, el de Francis Juliet. La semana anterior tenía 3.431.000, hoy tiene 1.747.000 para un 1.75. Es una utilidad muy buena, digamos, para renta variable. Si yo llevara ese 1.75 a una tasa efectiva anual, eso me podría dar cerca del 20% efectivo anual y sería una utilidad pues excelente para ese portafolio. Omar tenía la semana anterior 1.776.000 y esta semana tiene 655, perdiendo 1.120.000. Este es el portafolio menos valorizado, o sea, el que más pérdidas ha arrastrado, Julie Lorena. La semana anterior tenía una pérdida de 1.242.000 y hoy tiene una de 4.078.000, perdiendo 2.835.000. Tema de Ecopetrol, Bancolombia, Grupo Argos y Grupo Sura, le generan, casi todas, mejor dicho. Bismarck, la semana anterior tenía una pérdida de 2.690.000 y esta semana presenta una de 3.919.000, para un deterioro durante la semana de ese portafolio de 1.229.100. Natalie, la semana anterior tenía 35.000 pesos de pérdida, hoy tiene 2.410.000, perdiendo 2.375.000. Lady Joana Jaramillo, la semana anterior tenía una utilidad de 952, hoy tiene una pérdida de 1.653.000, para un deterioro en el periodo de 2.606.000. Marta, la semana anterior tenía una pérdida de 1.738.000, hoy tiene una pérdida de 3.875.000, deteriorando 2.137.000. Ana María Posada, la semana anterior tenía una pérdida de 475 y se le convierte en una pérdida de 2.703, perdiendo 2.238.000. Valentina Urrea, la semana anterior tenía una utilidad de 1.776.000, rebaja a 655, perdiendo 1.120.000. Y por último, Tatiana Calderón, la semana anterior tenía una utilidad de 1.327.000 y se convierte en una pérdida hoy de 1.248.000, perdiendo durante la semana 2.575.000. Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? No, profe, ninguna. Bueno, muchachos, vamos a mirar... vamos a revisar una tareita que teníamos de ahora 8 días que se llama el ENVI. ¿Quién me quiere contar qué es el ENVI? Pero sí hicieron la investigación, sí. Sí, profe, es como la tasa que se paga de interés por las deudas de los países. Sí, podría ser. Son unos Profe. bonos que se categorizan como deuda o algo así, profe, la verdad. Sí, hice la investigación, no lo recuerdo muy bien. Y que entre más puntaje tenga el
perdón, la ciudad, el país, si es un puntaje muy alto, eso le hace que me inviertan menos en ese país, porque se mide eso como con los bonos de Estados Unidos. Creo que le entendí sí, más o menos, que a usted lo califican con BP, que la verdad no sabía que era BP. Entonces, que si Estados Unidos, por ejemplo, tiene un 3% y Colombia tiene, Estados Unidos tiene un 30% y Colombia tiene un 20%, le da un puntaje de 1700. Eso, si es catalogado como un puntaje muy alto, no es rentable para que los extranjeros o las empresas extranjeras inviertan en ese país. Pues más o menos eso fue lo que entendí o malinterpreté. Es por lo que Estados Unidos se categoriza como de forma diferente, que a veces tienen un bono diferente, ¿cómo se llama, profe? Ayúdenme. Nivel de riesgo. Eso, el nivel de riesgo de ellos es menor por lo que ellos tienen como su propio capital o algo así fue que entendí yo en sus bonos. Bueno, ¿y qué más? Profe, es un indicador que permite identificar el nivel de riesgo sobre un país para tomar decisiones de inversiones, decisiones de compra, de créditos, y pues se compara con países que, pues, que tengan un riesgo menor. Sí. Bueno, profe, también entendí que la empresa que se encarga de dar estos índices entre los intereses es la empresa JP Morgan. Sí. JP Morgan. Bueno, ese. Bueno, profe, pero entonces lo que dice acá es que los intereses, es como la diferencia en una tasa de intereses que pagan los bonos denominados en dólares Sí. por países emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, era lo que yo me refería. Es exactamente eso, la diferencia entre lo que se paga, en promedio lo que paga un país por su deuda emergente frente a lo que paga los Bill Treasury, que son los bonos del Tesoro americano, que en teoría son la inversión libre de riesgo, en teoría. Sí, eso no quiere decir que sea verdad, ¿sí? Entonces, de acuerdo con eso, hay una calificación, ¿cierto? Entonces, resulta que, miren, les voy a compartir esta grafiquita, no es actualizada, no está actualizada, pero nos sirve como para entender el concepto. Ahí la vemos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, este es el ENVI, pero esto es viejito, esto es del 2017, pero como les digo, como ejemplo nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Que resulta que Estados Unidos tiene una tasa por esos Bill Treasury. Esas son las inversiones libres de riesgo. ¿Cómo funcionan los mercados internacionales? Cuando los mercados internacionales se ponen nerviosos, se llama Mr. Market. Mr. Market se pone nervioso, entonces los grandes inversionistas, golondrina, recurren o se refugian en unos, valga la redundancia, qué pena, refugios financieros. Uno de los refugios financieros son los Bill Treasury. Ha llegado, por ejemplo, el Bill Treasury ha llegado a tener tasas del 0% de interés, ¿sí? Sin embargo, la gente los compra. ¿Por qué los compra? Porque se supone que son libres de riesgo. Cuando yo manejo 10 pesos, pues yo tengo que tratar de ganarme otros 10 con esos 10 pesos que tengo. Pero cuando yo tengo miles de millones de dólares, como las naciones, como las grandes empresas, las multinacionales, ellos ya digamos que la tarea no es hacer crecer ese capital, sino no dejarlo de crecer, ¿sí? Por eso ellos acuden a los refugios, como por ejemplo los Bill Treasury, o como por ejemplo los metales, ¿sí? El oro o la plata. También es un refugio financiero. Por eso, cuando los mercados se ponen nerviosos, el dólar sube en los países emergentes como nosotros. ¿Por qué? Pues porque las inversiones se van a buscar un refugio seguro. Cuando el mercado bursátil o los mercados internacionales se ponen difíciles. Entonces ellos, cuando se van, se llevan la plata, pero la llevan en dólares, ¿cierto que sí? No se la llevan en pesos. Y al llevársela en dólares, escasean los dólares aquí y eso hace que el precio baje.
que el precio de los dólares baje. Luego, cuando los mercados vuelven a normalizarse, esas personas, esos grandes capitalistas que llevaron ese dinero allá a los Bill Tresor, vuelven y lo sacan, dicen, no, venga, ya se tranquilizó, ya voy a ir, voy a comprar acciones en Colombia, en Chile, en Argentina, en Hong Kong, voy a mover este dinero, y entonces comienzan a llegar otra vez los dólares y el precio del dólar baja. Entonces, esos Bill Tresor han llegado a pagar el 0% de interés, son un refugio, ¿sí me entiendes? Es para guardar la plata, para que no se me pierda, mejor dicho, para que alguien me la guarde. Y resulta que la diferencia entre esa tasa, que puede ser el 0%, puede ser el 0.5%, y lo que yo tengo que pagar como país, yo por ejemplo tendría que salir a pagar, Colombia, 163.8 puntos básicos. Puntos básicos, o sea, ¿qué quiere decir? El 1.63% más de lo que paga el Bill Tresor. Eso quieren decir esos 163 puntos básicos. Entonces, entre más pequeña sea esa diferencia, más creíble es mi mercado, es decir, más prestancia, mejor calificación yo tengo para endeudarme en el exterior. Mire que nosotros no somos los mejores. Sin embargo, estamos bien, por ejemplo, comparados con Ecuador, Argentina, Salvador, el promedio de América Latina, República Dominicana. Miren, por ejemplo, el dato de Venezuela. ¿Sí? A Venezuela no le presta, con ese ENVI no le presta a nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque está demostrando, es que cuando ustedes van, ustedes saben que, recordemos, ¿cuál es el precio del dinero? Perder valor en el tiempo. No, ¿cuál es el precio del dinero, muchachos? Por lo menos eso que se les quede de este curso, ¿sí? De la primera tutoría. El valor del dinero y el precio del dinero. Hoy pues, no me hagan quedar mal. ¿Cuál es el precio del dinero? Muchachos, no hagan ese silencio que me da unos nervios horribles. Nervios los que tenemos nosotros, profe, no acordarnos. Bueno, estos petacones no me paran más. Recordemos pues, el valor del dinero es una percepción, es un acuerdo tácito en una sociedad en que una moneda tiene un valor X. Ese es el valor de la moneda o el valor del dinero. Y el precio del dinero es la tasa de interés. Ojo pues, eso les puede salir por ahí en un examen, muchachos. El precio del dinero es la tasa de interés. Entonces, entre más alta tasa tenga yo que pagar, estoy demostrando que soy más riesgoso. Recordemos que el principio del trade-off dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Cierto que sí? Lo que es más riesgoso, pues genera mayor utilidad. Entonces, si Venezuela sale a pagar unos intereses extraordinariamente altos por una deuda que necesita, pues quiere decir que está mal, ¿sí? Que su economía está mal. El que menos paga, por ejemplo, la inversión más segura aquí sería la de Panamá, son 100 punticos básicos, no más, ¿sí? Está demostrando que no necesita mucho. Entonces, así es. Es como cuando ustedes van a un banco y resulta que ustedes van a llevar un CDT. Aquí, ¿quién trabaja en banco? Nadie, bueno. Ustedes llevan una plata, un cliente lleva una plata a un banco, y entonces lleva 10 millones, y un banco le ofrece el 6%, el 5% efectivo anual en un CDT a 6 meses. Y el otro le ofrece el 6.1 y el otro le ofrece el 5.9, pero pues sí, como muy parecida a las tasas, ¿cierto? Pero resulta que hay uno que le ofrece el 10%. ¿Qué está indicando ese que ofrece el 10%? Que hay mayor riesgo, hay mayor Claro, riesgo. que lo necesita más. Es decir, el banco que más intereses ofrece no es el que más los quiere, muchachos, ojo, es el que más necesita. ¿Sí? Si están ofreciendo una tasa por encima de la del mercado es porque están desencajados, tienen un roto de encaje impresionante y lo tienen que cubrir, así sea con una mayor tasa. Eso pasa con el ENVI, ¿sí? Entonces el ENVI, eso traduce me perdonan el inglés pacoreño, el ENVI es Emerging Market Bond Index, es como el índice de los bonos de los mercados emergentes. Y mide eso, mide la sanidad, digamos, de las finanzas de un país. Vuelvo y lo repito, nosotros no somos los mejores, pero tampoco somos los peores, o sea, no somos, no estamos mal, digámoslo así, con esos 163, en este momento la verdad no sé en qué habría que buscar cifras más actualizadas. Muchachos, preguntas, algo más que me quieran contar sobre el ENVI.
Profe, Sí. pues yo el cuadrito de la comparación que había encontrado está al 15 de marzo de este año. Excelente. ¿Y cómo estamos? Y Venezuela tiene 25.611. ¿Qué tal? Es el más alto, y digamos el más bajito es Chile con 136 y Colombia está con 215. O sea que hemos deteriorado el ENVI durante la pandemia, pero harto, ¿cierto? Y miren Venezuela, por ejemplo. Claro, obviamente estos datos del 2017 pues no tienen por qué parecerse en nada a los datos del 2021, después de un año de pandemia. Muchas gracias. Digamos esto, sí, lo miramos aquí, pues simplemente como para entender el concepto. Pero qué bueno tener esos datos ahí actualizados en esas investigaciones que ustedes hicieron. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a ver este videito sobre el mercado público de valores. Yo no sé si ya lo habíamos visto. Colaboren ustedes y díganme si ya lo habíamos visto o no. ¿Sí lo habíamos visto? Profe, yo creo que sí. Sí, ¿Cierto? como que lo ¿Cierto? Sí, profe. ¿Cierto que sí? Sí, ya lo habíamos visto. Bueno, listo. Entonces La no lo clase vamos a pasada. ver. Veámoslo otra vez por si las moscas. No. Bueno, este es como el mercado público de valores, lo vamos a ver simplemente como desde el mapa conceptual, que lo vamos a abordar desde otra presentación, para que hablemos del mercado de renta fija y del mercado de renta variable. Entonces, en general, ese mercado público de valores tiene unos emisores, unos inversionistas, tiene unos intermediarios, que son todas aquellas entidades que participan allí en ese negocio. Hay títulos negociables como los bonos, las acciones, los pagarés y letras, los metales, las divisas. Todo eso se puede negociar en bolsa. Y hay unas escalas de calificación, ya la vamos a ver cómo es el tema de la calificación de riesgo. Sobre calificación no hemos hablado, ¿cierto que no? Todavía no. Y hay un proceso de emisión, inscripción ante entidades competentes y la elaboración de prospectos de emisión, como la preparación de esos paquetes, digamos, que vamos a ir a ofrecer en un mercado. Desde este otro punto vamos a ver lo que es el mercado de la renta fija. Entonces, recordemos, ¿por qué lo llamamos mercado de renta fija? ¿Quién me acuerda? Porque como su palabra lo indica, tiene una renta garantizada. ¿Cómo? Cuota fija. Sí, tiene unos intereses fijos. Entonces, hay unos bonos, ¿cierto? Hay un bono que es un instrumento empleado para la consecución de capitales a través de la deuda. Recordemos que cuando yo soy la empresa, yo soy el emisor, yo soy la gran corporación, yo necesito un dinero, voy a salir a emitir unos bonos, esos bonos son de deuda, es decir, voy a salir a conseguir plata prestada. Y esa persona que me compra ese bono me está prestando esa plata a unos intereses pactados con un vencimiento en una fecha X. Entonces son títulos de deuda, los bonos. Consecución de capitales a través de la deuda con el mercado de capitales y no de manera exclusiva con entidades financieras. Es decir, salimos a conseguir el dinero con un instrumento de renta fija, pero en el mercado, no en el mercado intermediado de los bancos, sino en el mercado de capitales. Un bono es un instrumento conocido como renta fija, ya que su naturaleza es otorgarle a su tenedor un rendimiento previamente pactado, conocido como cupón. Siempre vamos a hablar del rendimiento de los bonos como los cupones. No hablamos de tasas de interés, sino de cupones. Y dependiendo de su estructuración, la amortización del capital comúnmente realizada en una fecha de vencimiento, sino de decir que no se puede, sin querer decir que no se puede estructurar con amortización o sea, se puede pactar y decir, mire, la mitad a tal fecha y el resto al final, se puede pactar, no hay ningún problema. Simplemente siempre debe estar desde el principio, deben estar claras sus condiciones. Este bono es un contrato financiero como tal. Lo utilizan los gobiernos
para financiar y lo utilizan las empresas privadas también para financiar sus operaciones. Y es una transferencia de recursos entre la entidad o empresa y tienen, hay bonos de un periodo, bonos de varios periodos o bonos con cupones. Vamos a mirar los tipos de bonos, las clasificaciones de los bonos según su tasa de interés. La clasificación de los bonos según la tasa de interés, hay unos bonos que son indexados a tasa fija, es decir, los que tienen una tasa pactada, expresada, siempre la expresamos en efectivas anuales. Las tasas siempre se expresan por convención, por conveniencia, por facilidad en tasas efectivas anuales. Al sector financiero, a los bancos se les exige que expongan o que publiquen sus tasas en efectivas anuales porque para el cliente, para el ciudadano de a pie, es mucho más fácil comparar efectivas anuales. Porque cuando a mí me hablan de trimestre anticipado, trimestre vencido, semestre vencido y tal, ahí me pueden enredar, porque yo tendría que conocer las fórmulas para poder convertirlas a las efectivas anuales para saber cuál es mejor que otra, ¿sí? Entonces a mí me pueden engañar. Entonces por eso siempre en los bancos ustedes van a encontrar que las tasas están expresadas en efectivas anuales, porque son mucho más fáciles de manejar. Entonces de tasa fija, pues simplemente tiene una tasa pactada desde el principio. Y hay unos bonos que son indexados a tasas flotantes, que son bonos que tienen como referencia, por ejemplo, el IPC, el índice de productos al consumidor, el DTF, que ya lo estudiamos, ¿cierto? Que es el depósito a término fijo, el IBR, que es un indicador que mide el Banco de la República, la LIBOR, por ejemplo, que es una tasa parecida a la de ETF, pero es inglesa, entre otros. Es decir, que se mueven con base en unos indicadores que son flotantes. La ETF, por ejemplo, saben que la ETF sube o baja en un momento dado. Todos estos bonos están indexados a tasa flotante o lo que llamamos a tasa variable. También hay bonos de emisores privados, que son obviamente pues empresas privadas, y también hay de emisores públicos, ¿cierto? Los que emite el Estado, los que llamamos los TES o los títulos de tesorería, con los que el gobierno consigue los déficits fiscales que necesita, que son la diferencia entre lo que recauda y lo que le cuesta el funcionamiento como tal. ¿Cuál es el objetivo a la hora de escoger uno u otro tipo de tasa? Pues la respuesta es sencilla. Si yo por conocimiento sé que las tasas van a comenzar a subir, pues obviamente me interesa más la tasa variable. ¿Por qué? Pues porque yo voy a ganar más en el momento en que las tasas suban. Pero si por el contrario la tendencia del mercado es hacia la baja, pues me interesa más una tasa fija. ¿Por qué? Pues que yo pacto una tasa independientemente de que esa tasa baje, digamos que el mercado reaccione a la baja en unos meses, pues igual yo ya estoy pactado, yo tengo un contrato firmado y no me pueden rebajar la tasa. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, Listo, eso desde el punto de vista del inversionista. Desde el punto de vista del emisor, pues totalmente lo contrario, ¿cierto? Si la tasa va a subir, pues le interesa más fija, y si la tasa va a bajar, le interesa más variable, porque va a tener una disminución en su costo financiero como tal. Según la calificación, hay bonos con grado de inversión que están bien calificados, que cuentan con las mejores calificaciones crediticias en el mercado y por ende se perciben menos riesgosos. Pero al ser menos riesgosos, ¿qué otra característica tienen? Si tienen menos riesgo. Que no son muy bien pagados. Exacto, que el interés... Menos rentable. Claro, son menos rentables, los cupones son más bajitos, pues porque obviamente tienen menos riesgo. Y hay otros que son calificados como grado especulativo, que tienen un poquito más de riesgo, pero también entregan un rédito, digamos, o un reintegro sobre la inversión pues mucho más alto, al ser un poquito más riesgosos como tal. Estas calificadoras de riesgo, esto lo vamos a ver. Mira, yo les muestro una presentación que tengo acá para que miremos lo de calificación de riesgo. ¿Qué es calificación de riesgo? La calificación de riesgo, las calificadoras de riesgo, digámoslo así, forman parte de lo que son los intermediarios en el mercado financiero. Una calificadora de riesgo emite un concepto sobre una entidad particular o sobre una emisión. Los bonos, por obligación, una empresa cuando emite bonos tiene que tener una calificación de una entidad certificada a nivel mundial.
¿Por qué tiene que tener una calificación? Porque son títulos de deuda, porque la gente me está prestando esa plata, están confiando en mí. Las acciones no, las emisiones en acciones no se califican. ¿Por qué? Porque no son títulos de deuda, son títulos de propiedad. Es decir, que yo cuando compro acciones, yo estoy asumiendo el riesgo. Yo estoy comprando parte de la empresa, yo estoy asumiendo el riesgo como propietario también. Entonces, no se exige la calificación, pero para los bonos sí se exige la calificación. Estas calificaciones se originaron por allá a finales del siglo XIX, cuando comenzó a crecer el mercado financiero, las grandes plantas comenzaron a crecer y después llegó una cosa que se llamó el crack o la depresión del 29, que es la crisis económica más grande que se ha conocido durante la historia. Entonces, estas calificadoras entraron, digamos, a hacer un poquito más transparente los negocios financieros, es decir, a darle a ese inversionista alguna idea de cómo está esa empresa para que él tome una buena decisión en cuanto a si invierte o no invierte. Eso se dio por allá en Estados Unidos y tal, y tiene algunos beneficios. Tiene flexibilidad en sus fuentes de financiación, cuando la empresa está bien calificada, mayor acceso a los mercados de capitales, entre mejor calificación, pues mayor acceso va a tener al mercado de capitales. La reducción de costos de endeudamiento, sí, entre mejor calificado esté, menor es su costo, porque por el riesgo-rendimiento. Mejora la relación con proveedores, entre otras cosas. Una calificadora de riesgo, entonces son compañías especializadas que se dedican a analizar las emisiones de renta fija con el fin de evaluar la certeza de pago puntual y completo, es decir, la posibilidad. Ellos miden la posibilidad, la probabilidad de que a mí me reintegren el dinero que yo puse allí con los intereses, la existencia legal, la situación financiera del emisor y la estructura de la emisión para establecer el grado de riesgo de cada una. El significado de una calificación es una opinión independiente, objetiva y técnica, con base, o sea, por ejemplo, las entidades financieras todas tienen que ser calificadas anualmente, tienen que pagar una calificación, eso es costoso. Vienen empresas, por ejemplo, Moody's, Fitch and Rating, Standard & Poor's, BRP, hay otra que se me escapa en este momento, son calificadoras, son empresas muy grandes de calificación a nivel mundial y obviamente ellos tienen que pagar para que esas entidades vengan, hagan un estudio, miren sus estados financieros, miren su gobierno corporativo, miran una cantidad de cosas y emitan una calificación y con base en eso, pues las personas toman decisiones sobre si invierten allí o no. Se califican valores de deuda, acciones ya les comenté que no, cuotas de fondos de inversión y titularizaciones. El procedimiento, pues hay una solicitud de calificación por parte del emisor, es decir, la empresa que requiere la calificación hace la solicitud, revisa el material suministrado, realiza una lista de preguntas, hay unas reuniones, hay posibilidad de reevaluar, ¿sí? Si la empresa, por ejemplo, no está de acuerdo con el concepto que le emite la calificadora, puede pedir una segunda calificación, se prepara una propuesta y se notifica a la entidad como tal. La empresa puede aceptar o apelar, lo que les comentaba, o rechazar la calificación, ¿cierto? Puede no estar de acuerdo con la calificación que esa entidad le entregue. La empresa puede mantener la calificación privada hasta que se decida a realizar una emisión o hacerla pública. Es decir, si yo no voy a emitir bonos este año y soy empresa privada, no tengo necesidad de calificarme. Solo cuando vaya a salir a emitir bonos tengo que volverlo a hacer. Por el contrario, lo que les comentaba ahorita, las entidades financieras sí, por obligación en Colombia, tienen que ser calificadas anualmente. Dice, si la empresa desea hacer pública la calificación, se realiza un informe de análisis crediticio que se publica y se envía al cliente, a la superintendencia, bolsas de valores, medios de comunicación, inversionistas o a cualquier persona, digamos, que necesite o a persona para la cual esta información sea útil para tomar decisiones de mercado. Las escalas de calificación. Cada empresa de estas calificadoras pues tiene una escala diferente, o sea, utiliza, digamos, unas letras, digámoslo así, unas escalas diferentes. Pero básicamente hay un AAA, que es una excelente capacidad de pago, es el bono mejor calificado, o la empresa mejor calificada, tiene solvencia financiera, sobresaliente, trayectoria de rentabilidad y tal. Hay otra que es AA, es muy parecida, también tiene buena capacidad de pago, solidez. Hay una que está en A, que tiene buena capacidad de pago. Y luego vienen otras que hay calificación en B,
donde tiene un buen crédito, aunque son evidentes los obstáculos menores, o sea, ya presenta algunos tipos de problemas. La C, mínima capacidad de pago, deficiencias en las cifras financieras, calidad de los activos, estructura de balance. La D, inadecuada capacidad de pago. Y la E, no presenta información, problemas serios y dudas con respecto a su viabilidad. Entonces, digamos de esta calificación. Ahora se preguntarán ustedes, ¿por qué yo tendría en mi poder un bono calificado en D? Porque alguna vez, cuando lo compré, estaba calificado en A y resulta que poco a poco fue perdiendo calificación, no lo pude vender y en este momento llegué a tenerlo en D. ¿Qué debo hacer con un bono que está calificado en D, por ejemplo? Pues simplemente aguantar, ¿sí? Aguantar, esperar que las condiciones cambien en esa empresa o en esos bonos y aumente la calificación para poderlo comercializar. Seguramente nadie o muy poquita gente esté dispuesta a comprarme un bono calificado en D, ¿cierto, muchachos? Sí, profe. Bueno, y hay otra, además de la calificación de riesgo, hay otro tema que se llama la perspectiva. Y la perspectiva es la probabilidad de cambio de calificación en cualquier dirección, siendo positiva para indicar una posible mejora de calificación y negativa para una posible baja de calificación. Una perspectiva no significa que la modificación en la calificación sea segura. Entonces, a mí me califican, por ejemplo, yo soy AA+. O sea, ¿qué quiere decir? Que estoy en AA, pero que muy posiblemente, si las condiciones se mantienen, la próxima vez que me califiquen voy a ser AAA, ¿sí? Entonces, yo soy B+. Entonces, es posible que la próxima vez sea calificado en A, pero también puede ser negativo. Yo puedo estar calificado en A y con un menos. Entonces, me califican en A menos. ¿Qué quiere decir? Que si las condiciones siguen, continúan de esta manera, muy seguramente voy a perder el A y voy a pasar a B. La perspectiva es eso, es como, digamos, esa empresa, por unos estudios que hace, pues mira la perspectiva de la empresa hacia el futuro. Hay unos ejemplos aquí, unas calificadoras de riesgo. Aquí el riesgo país también nos habla de lo mismo que hablábamos ahorita, de los puntos básicos del ENVI, que se expresa en puntos básicos. Listo. Preguntas sobre calificadoras. Recordemos entonces, se califican los bonos siempre que se van a emitir y se califican las empresas que tienen bonos emitidos, también las que tienen acciones, pero no las acciones como tal, sino las empresas. Las emisiones de acciones no se califican y se califican los países, obviamente, para el efecto del endeudamiento por bonos o o con entidades multilaterales que prestan dinero. Entonces, por eso, digamos, perseguimos siempre tener una muy buena calificación. Bueno, también hay bonos según su emisión. Son bonos emitidos en ofertas públicas, que son los bonos que se ofrecen a todos los inversionistas disponibles, es decir, al mercado en general. Y hay unas ofertas privadas de unos bonos que solo son para algunos inversionistas como tal. Eso también se ve, que son, digamos, ofertadas para un grupo, para un pool exclusivo de inversionistas como tal, y se venden en paquetes grandes, o sea, no se venden de a uno, por ejemplo, pues. Hay tipos de bonos según el seniority. El seniority es como el goodwill, el nombre que tenga la empresa o que tenga el bono como tal. Hay bonos ordinarios o senior que están en el primer nivel, y también hay bonos subordinados o junior, que son unos bonos que tienen menos, digamos, hablando de calificación, tendrán un poquito menos de calificación, pero aquí hablas como de la solvencia, como que les dijera yo, como de la fama que tiene el bono como tal, se llama seniority. Según su mercado, hay bonos en el mercado interno, los que emitimos acá en Colombia, los títulos de tesorería, y los que emiten las empresas que trabajan aquí en el medio interno, y también hay bonos emitidos en el mercado externo, lo que llamamos los eurobonos o los bonos yanquis. También emitimos bonos en dólares o en euros. Por aquí están los eurobonos también, o sea, los que son emitidos en la zona euro. Según la moneda, pues habrá en moneda local y en moneda extranjera, eso no tiene, digamos, mayor complique. Según las condiciones exóticas, nosotros tenemos un bono callable o redimibles, que es un contrato que le da la posibilidad al emisor de recomprar esos bonos en un momento dado, pero eso está en el contrato. Y hay unos
putable o retractables que le dan la misma posibilidad, pero al comprador, al tenedor, es decir, de eliminar el contrato por unas condiciones económicas favorables o financieras en un momento dado y obtener el dinero en menos tiempo. Y hay bonos perpetuos, digamos que se llaman perpetuos porque son a mucho tiempo, son por ejemplo bonos a más de 100 años, pues obviamente son, lo emiten pues países, pues porque nadie, digamos en su sano juicio, compraría un bono redimible en 100 años, ¿no? Pero existen negociaciones, digamos, entre países o en financiaciones muy largas de, digamos, de entidades multilaterales como Fondo Monetario Internacional, bonos, lo que llamamos bonos perpetuos. Y también hay unos bonos que los llamamos cupón cero, que son los bonos que cuentan con un único flujo de caja, o sea, es decir, no es que no paguen nada, sino que todo se paga al final y se llaman cupón cero, pero no es que no tengan intereses, sí tienen, perdón, cupones o lo mismo que los intereses y tal. Muchachos, preguntas sobre bonos, tipos de bonos. No, profe, tenemos que ver bien en la presentación como para... pues, Listo, ver bien. sí. Yo les dejo todas las ayudas allí en la plataforma para que ustedes ahorita en Semana Santa van a tener tiempo, mejor dicho, de sobra. Se acuerden de mí, vayan a misa y después de la misa le peguen la leíta, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, también hay papeles comerciales que son pagarés, que también se titularizan y se venden, digamos, en los mercados. Un pagaré de cualquier banco, de cualquier entidad financiera, es un instrumento comercial también, se pueden vender en el mercado. Sobre algunos, digamos, con algunas comisiones especiales, eso se da mucho. La compra de la cartera o la compra de papeles comerciales como tal. Bueno, ahorita vamos a ver el tema de la renta variable como tal, entonces lo que son las acciones. Entonces se llama renta variable, ya lo habíamos pues expuesto en la presentación anterior, pero pues como para fijar conceptos y tal, el tema de la renta variable, ya sabemos entonces que cuando una empresa pues sale a emitir acciones, se llama títulos de propiedad, lo que está es cediendo parte de su propiedad y ese inversionista está asumiendo el riesgo, completo, ¿sí? Como un dueño más y tal. Se trata de una emisión de patrimonio a través de un instrumento de renta variable. Es un mecanismo utilizado por empresas públicas y privadas con el fin de reunir capital. Los propietarios de las empresas pueden reunir capital adicional para invertir en nuevos proyectos o para momentos de crisis. Y en el momento en que una empresa decide llevar a cabo una emisión de acciones, debe darse a la tarea de analizar y tomar decisiones como qué tipo de acciones va a lanzar, sí, preferenciales, ordinarias, qué cantidad, a qué precio. Eso lo establece con unas entidades que prestan esos servicios que se llaman bancas de inversión. En qué mercado los va a colocar, qué mercado objetivo, la modalidad de colocación, la administración de la emisión, quién la va a hacer, cómo se va a hacer. Son preguntas que digamos que se tiene que hacer un emisor al momento de generar un negocio de este tipo. Los tipos de acciones, las ordinarias, creo que no hay necesidad de que hablemos, ya todos sabemos que es una acción ordinaria, ¿cierto, muchachos? ¿O no? Sí, sí, señor. Bueno, las acciones ordinarias, tenemos las preferenciales. Hablamos casi de esas dos solamente porque las privilegiadas se ven muy poco, son muy escasas. Sobre la cantidad de acciones, entonces para definir la cantidad de acciones a emitir, pues se debe realizar un estudio del mercado potencial, pero pues es muy simple, ¿cierto? Yo podría, si necesito recoger 100 pesos, emitir 4 acciones de 25, pero también podría emitir 8 de 12.5, ¿cierto? O también podría emitir 10 de 10. ¿Eso de qué depende? Depende del mercado al que yo quiera acudir, ¿sí? Ustedes miran que en la página de la Bolsa de Valores hay acciones de 4.000 pesos, hay acciones de 1.000 pesos, hay acciones de 60.000 pesos. En el mercado nuestro pues no hay así muy grandes, pero en el mercado americano, por ejemplo, en Wall Street, pues hay acciones que cuestan mucho dinero, ¿sí? Que tienen un precio muy alto. Pero eso depende, digamos, del mercado al que yo le quiera apuntar. Entonces yo puedo hacer exactamente lo mismo y es exactamente igual. Recordemos que
El valor de una acción, es decir, ¿esta acción por valer 25 pesos es mejor que la de 12.5 o es igual? Ya les había hecho la pregunta. ¿Cómo, profe? Perdón. Esta acción que vale 25 frente a esta de 12.5 es mejor por tener un mayor valor. No, profe. No, profe. Pues depende de... La bursatilidad. Sí, depende de la bursatilidad para el tema de liquidez, ¿sí? Recuerden que cuando yo persigo bursatilidad, lo que yo persigo es que las acciones se vendan fácil, es decir, que yo tenga una inversión en unas acciones, pero que yo rápidamente, cuando necesite el efectivo, pueda venderlas. Eso es bursatilidad. Y lo otro es la rentabilidad. O sea, aquí miramos las dos cosas, depende de lo que yo necesite, liquidez o rentabilidad. Si pido rentabilidad, pues yo puedo esperar a más largo plazo, pero no tiene nada que ver el valor de la acción, ¿sí? Simplemente tiene que ver su bursatilidad y su rentabilidad como tal. El precio de la acción, entonces, bueno, por aquí nos dice que al momento de ser emitida depende de muchos factores y puede calcularse de varias maneras. Hay varias formas. Valor económico de la acción es una, valor de mercado de la acción, pero depende de eso, muchachos, depende, eso básicamente depende del mercado al que yo quiera atender, si es una acción de mayor valor o de menor valor, pero no tiene nada que ver, vuelvo y repito, y quiero que eso quede supremamente claro, no tiene nada que ver con la bursatilidad ni con la rentabilidad, eso ya es aparte. Miren que en este momento, en el trabajito que nosotros estamos haciendo de la valoración de portafolio, la más rentable en este momento es Enca y vale 15 pesos. Tal vez alguien se haya dado cuenta de eso y haya comprado acciones de Enca y en este momento esté ganando buen dinero. Sí es posible que un inversionista muy inteligente lo haya hecho, ¿sí? Y tal vez el que haya comprado de Grupo Bolívar de 64.000 esté perdiendo, ¿sí? Eso no tiene, digamos, nada que ver con lo otro. La modalidad de colocación, emisión directa, oferta pública directa, o sea, llevarlas directamente, como su palabra lo indica, al público, sin acudir a un agente colocador o bajo contratos de underwriting, que son comúnmente utilizados debido al conocimiento y experiencia que tienen los banqueros de inversión, lo que les comentaba ahorita. Son unas bancas de inversión, unos banqueros de alto piso que se dedican a hacer este tipo. Y tienen varias modalidades. Hay una que se llama el mayor esfuerzo, que quiere decir que el mejor esfuerzo, que el agente colocador se compromete a emplear su mayor diligencia para colocar los títulos, pero no garantiza que todas se vendan, ¿cierto? Y la colocación en firme, donde el agente colocador adquiere la totalidad. Es decir, hay una que dice, mire, yo le recibo esas acciones, la banca de inversión le dice al emisor, yo le recibo esas acciones y yo me esfuerzo por venderlas todas, pero no le garantizo nada. Pero hay otro que se llama colocación en firme. ¿Sí? Ese colocador le dice, sí, yo las vendo todas. En el caso de que no las venda todas, pues le tocará quedarse con las que no venda y quedarse con esa inversión mientras que logra hacer otra negociación. Entonces, hay esas dos modalidades como tal. Aquí hay unos mecanismos de selección de precios que no, pues, no vienen al caso en este momento. Construcción de libro. Bueno. Muchachos, preguntas sobre el mercado de renta variable. No, profe. Bueno, niños, por temática vamos a dejar aquí por hoy. Tengo un tema ahorita que resolver, pero vamos bien con la temática. Nosotros, como ustedes la semana entrante no van a hacer sino... ¿Qué van a hacer la semana entrante? Rezar, orar. Rezar. Rezar y leer mercado de valores. ¿Rezar y qué? ¿Y qué? Y leer lo del mercado de valores, profe. Sí, leer sobre el mercado de valores, eso me parece muy bien. Y nosotros nos veríamos dentro de 15 días, ¿cierto? Porque ustedes dentro de 8 días no van a recibir clase. Eso es correcto. Sí, profe, es lo correcto. Sí, profe, vamos. Estos petacones están... bueno, entonces nos veríamos dentro de 15 días, que es como el 8. Profe, ¿y qué va a dejar de trabajo? ¿Qué? Sí, profe. Les voy a dejar, si quiero unos 3 trabajos. No, mentiras, no. Parece bien.
No, mentira, no. Les dejo una investigación o un taller pequeño. Tampoco les voy a quitar pues, mucho tiempo en Semana Santa. No va a ser que de pronto no oren por mí. Y nos veríamos entonces dentro de 15 días para la séptima tutoría, abarcar el tema del mercado público, el registro público de valores y el mercado de la renta, perdón, de las divisas. Y ahí terminaría la temática como tal. Y practicaríamos el segundo parcial, ¿cierto? Luego nos veríamos a los 8 días, que es como el 15, y tendríamos la última tutoría, ya la revisión del tema final y el final. ¿Cierto que sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, muchachos, si no hay preguntas, dudas, reclamos, observaciones, quejas, peticiones. No, nada, profe, feliz noche, muchas gracias. Listo, a ustedes, muchachos, muchas gracias por la atención, que Dios los bendiga y cuídense mucho. Sí, nos vemos entonces dentro de 15 días. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profes. Profe, hasta luego.